Si prestamos atención al racionamiento implícito, podremos comprender mejor a qué se refieren los conceptos de democracia y mercado libre en su sentido operativo. La KEF no examina el renacimiento de la democracia en Latinoamérica, pero cita una fuente académica que incluye una contribución a la Cruzada de Washington en los años 80. Su autor es Thomas Carothers, quien combina la perspectiva académica de la del copartícipe, pues había trabajado en uno de los programas de extensión democrática del Departamento de Estado de Reagan. Carothers considera que este impulso de promover la democracia era sincero, pero fracasó en gran medida. De hecho, el fracaso fue sistemático. Allí donde la influencia de Washington era menor, es decir, en Sudamérica, hubo progresos reales hacia un sistema democrático al que la administración de Reagan se estuvo oponiendo hasta verse superada por estos avances, de los cuales decidió entonces arrogarse el mérito. En cambio, donde la influencia de Washington se dejaba sentir con más fuerza, hubo menos progresos, y donde los hubo, la intervención de los Estados Unidos fue marginal o incluso contraria a ellos. La conclusión general de Carothers es que los Estados Unidos intentaron mantener el orden básico de sociedades muy antidemocráticas y evitar la transformación de base populista, buscando inevitablemente solo formas jerárquicas y limitadas de transformación democrática, para que no se corriera el riesgo de invertir las estructuras de poder tradicionales con las que los Estados Unidos han estado aliados desde hace mucho tiempo. Esta última frase requiere una pequeña apostilla. El término de Estados Unidos se usa convencionalmente para referirse no tanto al país como a sus estructuras del poder. Acompaña al término de interés nacional, que es concretamente el interés de esos grupos de poder, y se corresponde bastante poco con las necesidades de la población en general. Hay que entender, por tanto, que Washington buscaba imponer formas jerárquicas de democracia que no subvirtieran las estructuras de poder con las cuales han estado aliadas. Y tradicionalmente las estructuras de poder de los Estados Unidos no es un hecho sorprendente ni nada que rompa con la historia. Para apreciar la significación de todos estos hechos es necesario examinar más en detalle la naturaleza de las democracias parlamentarias. Los Estados Unidos son el ejemplo paradigmático, no solo por su poder, sino también por sus instituciones democráticas tan arraigadas, estables. Además, los Estados Unidos eran casi el modelo perfecto. Pueden sentirse satisfechos a placer, en palabras de Thomas Paine, 1776, ya que se escriben sobre una hoja en blanco. En efecto, las sociedades indígenas fueron exterminadas casi del todo. Hay pocos restos de las anteriores estructuras europeas, lo que a su vez es una de las razones de la relativa debilidad del contrato social y los sistemas asistenciales que con frecuencia hundían sus raíces en instituciones precapitalistas y hasta un extremo inhabitual. El orden sociopolítico fue cuidadosamente diseñado. El estudio de la historia no permite la construcción de experimentos, pero los Estados Unidos son los más cercanos al caso ideal de Estado capitalista democrático que se puede hallar. Ahondando en la cuestión, el principal forjador del sistema constitucional fue el ya citado James Madison, un teórico político lúcido y habilidoso cuyas ideas terminaron por prevalecer en los debates sobre la Constitución. Madison señaló que en Inglaterra, si las elecciones estuvieran abiertas a todo tipo de gentes, la propiedad de los terratenientes sería insegura. Se impondría enseguida una nueva ley agraria que daría la tierra a los desposeídos. El sistema que estaban diseñando entre todos debía impedir la injusticia y asegurar el interés permanente del país, que son los derechos de propiedad. El gobierno tiene
la responsabilidad, según Madison, de proteger a la minoría opulenta frente a la mayoría. Para conseguir este objetivo, el poder político debe estar en manos de la riqueza de la nación, y esto es de hombres que crean suficientemente en el derecho de propiedad y sean un seguro dispositario del poder sobre ellos. El resto, en cambio, deben ser preferidos y malquistados entre sí, ofreciéndoles solo una participación limitada en la arena política. Los estudiosos de la obra de Madison suelen estar de acuerdo en que la Constitución era intrínsecamente un documento aristocrático concebido para refrenar la tendencia democrática de la época, entregando el poder a la clase selecta de gente y excluyendo el ejercicio del poder político a los que no eran ricos, eminentes o de buena cuna. Estas conclusiones suelen ser matizadas con la observación de que Madison y el sistema constitucional en su conjunto querían equilibrar los derechos de las personas y los derechos de la propiedad. Pero se trata de una formulación interesada, porque la propiedad no tiene derechos, tanto en la teoría como en la práctica. La locución derechos de propiedad se refiere al derecho a la propiedad, típicamente a las posesiones materiales, un derecho de que debe ser privilegiado por encima de todos los demás y que se diferencia crucialmente de los otros. Cuando una persona posee este derecho, el resto no lo posee. Después de poner los hechos sobre la mesa, podremos apreciar mejor la fuerza de la doctrina que indica que el país ha de ser gobernado por quienes lo poseen, y según una de las máximas favoritas de John Jay, un influyente colaborador de Madison, algunos historiadores aducen que estos principios originarios perdieron su fuerza cuando se conquistó y colonizó el territorio nacional y se expulsó o exterminó a su población más nativa. En cualquier caso, independientemente de cómo valore cada cual esos años, a finales del siglo XIX, la doctrina desarrolló una forma nueva y mucho más opresiva. Cuando Madison hablaba de los derechos de las personas, se refería a los seres humanos, pero con el crecimiento de la economía industrial y el ascenso de las corporaciones empresariales se dio un significado nuevo al término. En un documento oficial de nuestros días, persona se define extensivamente e incluye a individuos, sucursales, sociedades colectivas, asociados y asociaciones, el Estado, trusus, corporaciones empresariales y cualquier otro tipo de organización, organizada o no según las leyes de alguno de los estados, así como las entidades gubernamentales, con una concepción que sin duda hubiera chocado a Madison y al resto de intelectuales cuyas raíces culturales pertenecen a la Ilustración y al liberalismo clásico de espíritu pre- y anticapitalista. Esta transformación radical de los conceptos de derechos humanos y democracia no fue impuesta por cambios legislativos, sino más bien por decisiones de jueces y comentarios de intelectuales. Se otorgó a las corporaciones que anteriormente habían sido consideradas entidades artificiales sin derechos propios, los derechos de las personas, o incluso más, ya que son personas inmortales y personas de extraordinario poder y capacidad económica. Además, dejaron de estar vinculadas a los propósitos específicos formulados en los estatutos locales, por lo que podían actuar con libertad y muy pocas restricciones. El trasfondo intelectual que permite conceder derechos tan extraordinarios a las entidades legales colectivas es el mismo que subyace al bolchevismo y al fascismo, la idea neohegeliana de que las entidades orgánicas tienen derechos adicionales a la de las personas. Los juristas conservadores se opusieron a estas innovaciones. Al reconocer que socavaban la concepción tradicional de que los derechos eran inherentes a las personas y que minaban igualmente los principios del mercado,
pero a la postre se institucionalizaron las nuevas formas de gobierno autoritario y junto con ella la legitimación del trabajo por jornal, que en la línea central del pensamiento estadounidense decimonóquico se repulaba de poco mejor que la esclavitud, no solo por parte del creciente movimiento sindical, sino también por Abraham Lincoln, el Partido Republicano y los medios de comunicación de la clase dirigente. Estos temas tienen fuertes implicaciones para la comprensión real de la democracia de mercado. En este espacio, sin embargo, solo puedo mencionarlos. El resultado material e ideológico ayuda a explicar el principio de que la democracia en el extranjero debe reflejar el modelo que se busca imponer en casa. Formas de control jerárquico cuyo público se limita al rol de espectador y no intervenga en la escena donde se toman las decisiones que según la corriente principal de la teoría democrática moderna se debe excluir a esos observadores externos. Necios y mertijones. Casualmente estoy citando los ensayos de Walter Lippmann sobre la democracia, uno de los intelectuales y periodistas estadounidenses más respetados del siglo XX. Pero las ideas básicas son un estándar muy arraigado en la tradición constitucional, aunque seriamente modificado en esta nueva era, la de las entidades legales corporativas. Volvamos ya al triunfo de la democracia bajo la guía de los Estados Unidos. Ni Lakoff ni Carothers se preguntan cómo lo hacía Washington para mantener las estructuras tradicionales del poder en las sociedades antidemocráticas. El tema del que se ocupan no tiene nada que ver con las guerras terroristas que han dejado decenas de miles de cadáveres torturados y militados, millones de refugiados y una devastación tal vez imposible de recuperar. Guerras especialmente dirigidas contra la Iglesia, que se convirtió en un enemigo al adoptar la opción preferencial por los pobres, procurando aliviar el sufrimiento de los pueblos y ayudarlos a conseguir cierto grado de justicia y derechos democráticos. Es más que simbólico que la espantosa década de 1980 se abriera con el asesinato de un arzobispo que había llegado a ser la voz de los sin voz, y se cerrara con el asesinato de 6 importantes intelectuales jesuitas que habían escogido el mismo camino y a manos en ambos casos de fuerzas terroristas armadas y entrenadas por los vencedores de la cruzada por la democracia. Pero aún debemos fijarnos atentamente en un hecho adicional. Estos intelectuales centroamericanos, estos disidentes señores, fueron asesinados. Por 2 veces fueron asesinados y además silenciados. Sus palabras, incluso su misma existencia, son casi desconocidas en los Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede con los disidentes de los países enemigos, que son honrados y admirados. Es otro universal de la cultura, imagino. Estas cuestiones no entran en la historia explicada por los vencedores. El estudio de Lakoff adopta una actitud corriente. Lo único que hace constar es la referencia a la intervención militar y la guerra civil, sin que se identifique ninguna causa externa. Pero seguro que no me dejarán de lado las causas los que quieren comprender mejor los principios que han de conformar nuestro futuro, si las actuales estructuras de poder imponen su camino. La descripción que Lakoff hace de Nicaragua es de nuevo la más corriente y significativa. Se terminó una guerra civil a la que siguieron unas elecciones democráticas y se intenta con dificultades construir una sociedad más próspera y autónoma. En el mundo real, sin embargo, la superpotencia que estaba agrediendo a Nicaragua reforzó su asalto después de las primeras elecciones democráticas del país, las de 1984. Supervisadas muy de cerca y reconocidas como legítimas por la Asociación Profesional de Expertos.
latinoamericanos, LASA, y las delegaciones de los parlamentos irlandeses y británico, entre otras, como una delegación del gobierno holandés, particularmente hostil a los sandinistas y afín a las atrocidades reaganistas, o como José Figueres de Costa Rica, otro observador crítico y una figura esencial de la democracia centroamericana, que consideró legítimas las votaciones en este país invadido y apretó a Washington para que permitiese a los sandinistas terminar lo que habían comenzado en paz, pues se lo merecen. Los Estados Unidos, sin embargo, se opusieron a la realización de las elecciones e intentaron sabotearlas, inquietos ante la idea de que una votación democrática pudiera interferir en su guerra de terrorista, pero la inquietud se calmó gracias a la buena conducta del sistema doctrinal, que impidió con notable eficacia el acceso a la información y, cerrándose sobre sí mismo, adoptó la línea de la propaganda estatal, según la cual las elecciones eran un fraude sin valor. También se pasa por alto el hecho de que cuando se aproxima la fecha prevista para las siguientes elecciones, Washington se esforzó por dejar claro que si los resultados no eran los correctos, Nicaragua continuaría teniendo que soportar la guerra económica ilegal y el uso antilegal de la fuerza, a pesar de que el Tribunal Internacional lo había condenado y había exigido su cese sin éxito. Naturalmente, esta vez el resultado fue aceptable y fue aplaudido en los Estados Unidos con una explosión de alegría muy ilustrativa. En la margen de la independencia crítica, el columnista Anthony Lewis del New York Times se vio superado por la admiración ante el experimento de paz y democracia que había realizado Washington y que mostraba que vivimos en una época romántica. Los métodos de este experimento pacífico, sin embargo, son bien conocidos. La revista Time, que se unió a la fiesta por la explosión democrática en Nicaragua, los expuso sin embagues, arruinar la economía y prolongar la guerra larga y mortífera de nuestros delegados hasta que los nativos exhaustos terminen ellos mismos con el gobierno que no queremos, todo ello con un coste mínimo para nosotros y dejando a nuestra víctima con los puentes derruidos, las centrales eléctricas saboteadas y las granjas arruinadas. Por lo que el candidato de Washington tiene en la mano un eslogan invencible, el de acabar con el empobrecimiento del pueblo de Nicaragua. Por no hablar mejor así del terrorismo continuado. Desde luego el coste no fue precisamente mínimo para los nicaragüenses. Carothers constataba que el peaje en términos por cápita fue significativamente superior al número de víctimas de la guerra civil estadounidense y de todas las guerras del siglo XX juntas. A la postre se produjo la victoria de los Estados Unidos y su juego limpio, según exultaba un titular del New York Times, que dejaba a todos los americanos unidos por alegría, al estilo tal vez de Albania o Corea del Norte. Los métodos de esta época romántica y el modo de reaccionar a los círculos ilustrados arrojan luz sobre los ya referidos principios democráticos triunfantes. También ilustran sobre por qué hay tantas dificultades para construir una sociedad más próspera y autónoma en Nicaragua. Es cierto que nuestro intento progresa y está incluso teniendo cierto éxito para una minoría privilegiada, mientras la mayoría de la población se enfrenta con la ruina social y económica, como sucede habitualmente en las dependencias occidentales. Nótese que justamente este ejemplo movió a los editores a elogiarse a sí mismos como inspiración para el triunfo de la democracia a nuestro tiempo, uniéndose así al coro de entusiastas.
Podemos aprender aún más sobre los principios victoriosos si recordamos que estas mismas figuras representativas de la vida intelectual de los liberales habían instado al gobierno de Washington a que potenciara su guerra sin compasión, prestando apoyo militar a los fascistas latinos, sin tener en cuenta el número de muertos, ya que existen prioridades americanas más elevadas que los derechos humanos. En El Salvador, abundando en la cuestión, el editor Michael Kisley, que en la corriente principal de los comentarios de prensa y debates televisivos representaba a la izquierda, nos amonestaba por criticar irreflexivamente la política oficial de Washington. Esto es atacar objetivos civiles indefensos. Hay que reconocer que estas operaciones de terrorismo internacional causan un gran sufrimiento entre la población civil, pero pueden ser perfectamente legítimas si el análisis de costes y beneficios demuestra que la cantidad de sangre y miseria que se va a verter genera democracia, según la definen los gobernantes del mundo. La opinión ilustrada insiste en que el terrorismo no es bueno por sí mismo, sino que debe someterse a un criterio pragmático. Kisley comentó más tarde que se habían logrado los fines deseados. Empobrecer el pueblo de Nicaragua era el objetivo último de la guerra de los contras, de la política paralela de embargo económico y del velo adicional a cualquier préstamo internacional para el desarrollo, con lo cual se arruinó su economía y se creó el desastre económico que con toda probabilidad fue el gran gancho electoral para la victoria de la oposición. Luego se unió la celebración de bienvenida al triunfo de la democracia en las elecciones libres de 1990. Los países clientes disfrutan de privilegios similares. Así, al comentar un nuevo ataque de Israel contra el Líbano, el director de International de Boston Globe, H.D.S. Greenway, que había trabajado como reportero gráfico duramente la primera invasión israelí 15 años antes, postuló que si bombardear pueblos libaneses aún con el coste de vidas humanas y desplazar hacia el norte a los refugiados civiles puede servir para asegurar la frontera de Israel, debilitar a Hezbollah y promover la paz. Yo diría que adelante con ello, como dirían también muchos árabes e israelíes, pero la historia no ha sido amable con las aventuras de Israel en el Líbano. Han seleccionado muy pocas cosas y en cambio han creado casi siempre más problemas. Si lo valoramos con el criterio pragmático, entonces el asesinato de multitudes civiles, la expulsión de cientos de miles de refugiados y la devastación del sur del Líbano resulta ser una estrategia de valor incierto. Imagino que no sería muy difícil dar con ejemplos parecidos aquí donde nos encontramos hoy relativos al pasado reciente de Sudáfrica. Téngase en cuenta, aparte, que he analizado solo el sector disidente dentro de la opinión tolerable, lo que suele llamar la izquierda, un factor que revele mucho sobre los principios triunfantes y la cultura intelectual que los acoge. También es muy reveladora la reacción que despertaron las acusaciones periódicas de la administración de Reagan sobre la intención de Nicaragua de adquirir reactores soviéticos. Los Estados Unidos habían impedido que los compraran a sus aliados. Los políticos más agresivos exigieron el bombardeo inmediato de Nicaragua. Los pacifistas replicaron que primero era necesario verificar las incriminaciones, pero que de ser ciertas tendríamos que bombardearla. Cualquier observador juicioso, en cambio, podía entender rápidamente por qué necesitaba Nicaragua interceptores a reacción para defender su territorio de los vuelos nocturnos con los que la CIA abastecía a sus fuerzas delegadas y les proporcionaba información actualizada, de modo que pudieran seguir las instrucciones de atacar objetivos blandos, poco defendidos. La
posición implícita es que ningún país tiene derecho a defender a su población civil del ataque estadounidense. La doctrina que nadie discutió es muy interesante. Sería también interesante buscar equivalentes en otras partes del mundo. La guerra terrorista de Washington se emprendió con el pretexto de la autodefensa, la justificación oficial estándar de cualquier acto monstruoso como el propio holocausto nazi. De hecho, Ronald Reagan, después de considerar que la política y las acciones del gobierno de Nicaragua constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, declaró sin despertar el chacoteo general la emergencia nacional para enfrentarse a la amenaza. Otros no lo veían de la misma manera, como respuesta a los intentos de John F. Kennedy por organizar una actuación colectiva en contra de Cuba. En 1961, un diplomático mexicano explicó que su país no se uniría a ella porque si declaramos públicamente que Cuba es una amenaza para nuestra seguridad, 40 millones de mexicanos se morirán de risa. La opinión ilustrada de Occidente se enfrentó con menos frivolidad a aquella amenaza sin parangón que hacía temer por nuestra seguridad nacional. Claro está que aplicando la misma lógica, la Unión Soviética tenía todo el derecho a agredir a Dinamarca, una amenaza considerablemente más grande, y sin duda alguna también a Polonia y Hungría. Cuando dieron el paso previo a la independencia, el hecho de que acusaciones como las referidas se impongan sistemáticamente es de nuevo una muestra definitoria de la cultura intelectual de los vencedores y otra indicación de lo que nos espera. La naturaleza de los pretextos de la Guerra Fría se hace muy evidente en el caso de Cuba e igualmente los principios que operan en la práctica. Estos se han podido ver con la claridad en las pasadas semanas cuando Washington se negó a aceptar la sentencia de la Organización Mundial del Comercio OMC a favor de la Unión Europea que había recusado el embargo, un embargo único por su severidad, que ya había sido condenado como violación de la ley internacional por la Organización de los Estados Americanos OEA y de forma repetida por las Naciones Unidas, por mayoría siempre aplastantes. Aún así, el embargo ha sido ampliado con leyes que penaliza severamente a las terceras partes que desobedecen el edicto de Washington, lo cual significa aún otra violación más de la ley internacional y los acuerdos de comercio. La respuesta oficial de la administración de Clinton, transita en el Congressional Record, fue que Europa pretende desafiar 3 décadas de la política estadounidense sobre Cuba que se inició con la administración de Kennedy y que busca como único objetivo forzar un cambio de gobierno en La Habana. La administración declaró también que la OMC, Organización Mundial, no tiene competencia para decir sobre un asunto de seguridad nacional y tampoco puede obligar a los Estados Unidos a cambiar sus leyes. Exactamente en el mismo momento, sin embargo, Washington y los medios aplaudían el acuerdo de telecomunicaciones de la OMC como un nuevo instrumento de política exterior que fuera a otros países a cambiar sus leyes y prácticas y ajustarlas a las exigencias de Washington, casualmente cediendo sus sistemas de comunicación a las megacorporaciones, sobre todo estadounidenses. Con lo que se asesta un nuevo golpe importante a la democracia. Ahora bien, la OMC no tiene autoridad para obligar a los Estados Unidos a cambiar sus leyes, al igual que el Tribunal Internacional carece de autoridad para constreñir a los Estados Unidos a abandonar el terrorismo internacional y la guerra económica ilegal. El mercado libre y la ley internacional son lo mismo que la democracia, ideas guapas pero que deben juzgarse
por su resultado y no como procedimiento.